Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a ver un poco la introducción acerca de los contratos, ¿sí? Vamos a pasar a otro tema. Ya vimos un poco lo que fueron las empresas, los tipos de sociedades. Ustedes ya tienen una idea acerca de qué tipos de sociedades están reguladas en la Argentina y cuáles son sus elementos más importantes. Pasamos a los contratos, que tiene una conexión, y como yo les dije a sus compañeras la clase pasada por Zoom, vamos a hacer un Padlet, es decir, un muro virtual, donde vamos a ir todos, entre todos, completando la info necesaria para que ustedes tengan el material de personas jurídicas y de contratos también. Como primera aproximación, ¿qué son los contratos? Los contratos están regulados en el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que cuando yo hago una empresa, cuando yo fundo una empresa, ya sea una sociedad anónima, una SRL, hago justamente un acuerdo con mis socios. Hacemos un acuerdo en el cual decimos, bueno, en este momento damos inicio, creamos esta sociedad que va a tener por fin, justamente si es una fundación, no tiene un fin de lucro, entonces, por ejemplo, ayudar, como la Fundación Favaloro, tiene un hospital universitario y ayuda a la salud, ¿bien? Bueno, ese acuerdo que llevan las partes y que hacen justamente los socios es un contrato. Todas las personas en algún momento de nuestra vida realizamos contratos y realizamos diariamente. Cuando ustedes van al colegio, sus papás firman un contrato educativo con el colegio y tenemos dos partes, el alumno, la familia del alumno y el colegio. Cuando ustedes van en el transporte público, se van en el CATA, en el colectivo, a Eugenio Bustos, a la Consulta, a Tunuyán, tienen ese ticket que ustedes pagan por el boleto es un contrato de transporte público, ¿bien? Cuando ustedes van al Átomo, al supermercado, al BEA y compran determinada comida o material, ese ticket de compra es un contrato de compraventa. Cuando sus papás realizan, por ejemplo, con el obrero, que va a hacer la medianera de la casa o que va a hacer una modificación o una reforma, hace un contrato de obra, ¿bien? Entonces ustedes van a ver en todos los días que nosotros realizamos contratos diariamente, ¿sí? Nada más que no andamos firmando, porque ya hay muchos que con el avance de la tecnología tenemos contratos electrónicos, hasta tal punto que ustedes firman digitalmente. Bien, bueno, de eso se trata el contrato, de un acuerdo de partes. Ese acuerdo de partes tiene un objeto, crear, modificar o extinguir relaciones, consecuencias, ¿sí? Como les digo, yo ya les voy a pasar los artículos del Código Civil donde están regulados los elementos que debe tener todo contrato. Pero por otra parte, entonces, es un acuerdo de partes, ¿sí? Generalmente ese acuerdo de partes se realiza con un fin, con un objeto. Ese objeto debe tener una determinación, ¿sí? Puede ser en especie o en dinero. En la compraventa, por ejemplo, es dinero, ¿sí? Yo voy, me compro unas zapatillas, hago un contrato de compraventa, bueno, ¿cuánto me salen el par de zapatillas? 6.000 pesos, 5.000 pesos, 2.000 pesos. Bueno, ese es el objeto. La zapatilla a cambio de dinero. Otro caso de contratos, supónganse, la mayoría acá tenemos agropecuarios o fincas, ¿sí? Tenemos mucha finca alrededor nuestro. Entonces, tenemos un contrato de cosecha, ¿bien? Entonces, el productor, cuando tiene que levantar la cosecha, vende la cosecha, supónganse, de viña a la bodega. Entonces, tiene un contrato de viña, tiene un contrato de uva, o tiene un contrato laboral con los obreros de viñas que él contrata para que cuiden la viña, o con el casero que está dentro de la finca. Todo esto en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces tenemos contratos laborales. ¿Se acuerdan las ramas del derecho de familia cuando empezamos las clases? Bueno, allí también tenemos un ejemplo. Entonces tenemos acuerdo de partes, ¿sí? Que se realiza con un objeto, y ese objeto puede ser crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Las partes tienen libertad de contratación. ¿Qué significa? Que las partes pueden tener la libertad para decir de qué manera van a acordar.
plazo, precio, pago, modo, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, y lo dejo como inquietud, ¿puedo yo comprar una casa? Que voy a hacer un contrato de compra y venta, ¿bien? Compro un bien inmueble, acuérdense, cuando yo compro casas son bienes inmuebles, cuando compro un auto, una moto, una bici, una lancha, un barco, son bienes muebles, ¿sí? Bienes muebles que se mueven, bienes inmuebles que no se mueven porque están adheridos al suelo. Entonces, supóngase yo voy a comprar una casa, hago un contrato de compra y venta. Ese contrato de compra y venta de una casa tiene que reunir algunas formalidades. Yo puedo firmar cualquier papel, una hoja en blanco, una hoja 4 y poner acá Ximena García compra la casa en el barrio Portal, así, y ya es válido para la ley, o tiene que reunir ciertos requisitos. Lo dejo como pregunta para que me lo contesten el jueves. ¿Qué requisitos o de qué manera, qué requisitos formales debe tener un contrato de una casa, de un bien inmueble? ¿Sí? ¿Bajo qué líneas para que sea válido? Porque no cualquier contrato es válido para la ley, tiene que reunir ciertas formalidades. Así como hay otros contratos que no requieren formalidades, ¿sí? Que simplemente con un ticket ya estoy obligado a hacer algo. Bien, entonces con este pantallazo que les dejo, esta introducción de los contratos lo vamos a ver, vamos a empezar a verlo. El jueves probablemente haga un Zoom y allí lo desarrollaremos. Pero dejo la inquietud, la pregunta para el jueves para que me la contesten. ¿Cuáles son las formalidades que dice la ley que tiene que tener un contrato de compra y venta de un bien inmueble? Es decir, una casa. Si yo voy y compro una casa, ¿qué formalidades debo tener para que sea válida esa compra de la casa? ¿Sí? Nos vemos el jueves.